Regresamos otra vez aquí en 8 horas para triunfar, pero Iván nos tiene... Tenías algunas preguntas, ¿no? Dudas que queremos, a nombre del auditorio, que las haga públicas. Pues más que dudas, me gustaría recapitular porque vamos, consiste en 4 pasos, ¿no? Esta planeación o este desarrollo del proyecto. Y por lo que tengo entendido, el primer paso, el inicio, es el contacto con el cliente, ¿cierto? Así es. Vamos y le preguntamos al cliente cuál es su problema o qué necesidades tiene. A partir de ahí hablamos, algo importante que me pareció es hablar su lenguaje, ¿no? Adaptarnos a qué tipo de necesidades tiene, qué tipo de empresa es o qué tipo de persona es, emprendedor tal vez, y hablar su lenguaje para conocer cuál es su problema. Pero antes de llegar a la planeación, ¿qué hay en ese intermedio? Digo, para no saltarnos algo, sí, o sea, no desmenuzar un poquito. Desmenuzar un poquito. Sí, Ajá, evidentemente. esta parte del inicio. Sí, la primera fase en la iniciación sería definir el problema, Ajá. ¿no? Tenemos que definir el problema. Entonces, para esto tenemos que saber las causas del problema, cuál es la necesidad, cuáles son los requerimientos y cuáles son las limitaciones que tiene el proyecto. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer. Okay. A esta fase, necesidad, requerimientos, limitaciones. A esto le vamos a llamar el análisis. Okay. El análisis del problema. ¿Okay? Bueno, una vez que tenemos esta primera fase, vamos a tratar como equipo de trabajo desarrollar una síntesis y una probable solución. Es decir, un primer planteamiento del problema. Okay. Un primer planteamiento del problema. Esta posible solución, evidentemente, deberá conocer el equipo de trabajo y al mismo tiempo el cliente o las personas interesadas en el problema. ¿Con qué finalidad? Recibir una primera evaluación de los avances que hemos tenido y una posible aceptación. No tenemos hasta este momento nada por escrito, ¿no? Estamos construyendo aún, y de esta plática seguramente vamos a llegar a tomar decisiones conjuntamente con el cliente. Okay. Lo que le parece, no le parece. Esta primera evaluación serviría para un ajuste. Un ajuste. Ok, hay la posibilidad de hacer como una antítesis. Tú dices, hacemos un planteamiento, o sea, una tesis, sí. Hacemos una síntesis de cómo podríamos resolver, y podríamos jugar al abogado del diablo y decir que no es, ¿no? Hacer una antítesis. También, sí, ¿no? Sí se puede. Sí. O sea, ¿esto resuelve tu problema, sí o no? Exactamente. ¿No? A lo mejor poníamos el ejemplo muy a ver, concreto. Queremos poner una purificadora de agua, y a lo mejor lo que yo necesito es comprar una pipa de agua, y entonces eso no resuelve mi problema. No resuelve, exactamente. Eso ya lo descarto. Descartamos. Y entonces volvemos, eso nos permite el enfoque. Exactamente, y volvemos a desarrollar esa etapa en la que no estamos de acuerdo entre el equipo de trabajo y el dueño del proyecto, ¿no? O el que lo está solicitando. Entonces, digamos, perdón mi insistencia, yo quiero poner una purificadora de agua. En la entrevista, en la determinación del problema es que necesito ingresos. Claro. Y que la purificadora será un medio productivo en el cual yo pueda empezar a... No es resolver un problema de que la población necesita agua, ¿no? Sino, ¿cuáles son los objetivos finalmente? Ya haciendo eso, entonces se establecen los requerimientos, o sea, ¿qué se necesita para poner la purificadora? Okay. Equipo, local, instalaciones, capacitación, certificaciones quizá, no sé, ¿no? Permisos, o sea, de todo eso. ¿Y cuáles serían las limitaciones? Pues mira, una purificadora que te puede producir tantos litros por día o tantos más, o sea, hasta dónde podríamos llegar, y eso te permitiría vender nada más tanto, y entonces tú podrías ganar nada más tanto. Es lo que estoy entendiendo. Donde ya me atoré fue en la síntesis, en la posible solución, o ya la hice. Es una posible solución. Entonces, de acuerdo a esta... O sea, la síntesis es esta plática, pues. Esta plática, vamos a sintetizar, y de llegar a algunos acuerdos preliminares vamos a empezar a construir este documento que les dije, que es el que va a ser el charter, ¿no? El charter o documento donde vamos a, sin ser todavía un contrato, no es un contrato, sino simplemente es una especie
carta de propuesta del proyecto, donde estamos hablando de desde la factibilidad, todo lo que tú comentas, digamos, el tipo de negocio, la ubicación, lugares, tamaños, todo, ¿no? Estamos desarrollando esa parte. Ya cuando tenemos, digamos, esta carta de aceptación, que obviamente, por eso decíamos que aunque parece la fase de inicio, parece muy corta, a veces nos lleva mucho tiempo. Pues es armar todo el diseño, ¿no? Para el equipo de trabajo a veces puede no ser remunerado si el proyecto no es aprobado por el cliente, ¿no? Entonces es un trabajo que tenemos que hacerlo porque simplemente estamos en... Es como construir los planos del edificio, ¿no? Y no necesariamente te van a contratar la construcción del edificio, pero aquí tienes que construir el plano del proyecto. Tienes que construir, sí. Es tu propuesta de solución del problema y seguramente en muchos de los casos, como incluso tú platicabas, algunos proyectos que se desarrollan a través de instituciones gubernamentales, uno está concursado en el proyecto. No necesariamente te lo van a pagar. Te lo van a pagar. Entonces, es un trabajo a veces que es muy bonito, pero puede ser que no resulte, ¿no? Hay que estar conscientes de eso. Hay que estar conscientes de eso, ¿no? Bueno, si pasara a la otra parte, entonces ya ahora sí empezamos. O sea, una vez que el proyecto se autorizó, lo que te autorizan es el charter, la hoja, el documento propuesto. Y eso ya. Con eso pasas a planeación. Con esto pasamos a planeación. O sea, planeación es ya arranque, ¿no? No quiere decir que en esta primera fase de inicio no hubo nada de planeación. ¿Por qué? Porque al menos le tenemos que decir los tiempos de entrega del proyecto. Sí. O sea, ya va el tiempo, qué tiempo te entrego, cuánto te va a costar el proyecto, qué condiciones. El charter, sí. ¿Cuánta gente? Ya ahí vamos a decirle exactamente pues qué va a invertir, etcétera, ¿no? Entonces nosotros ya en la etapa de planeación es cuando empezamos, digamos, a trabajar sobre cómo vamos a desarrollar, cómo nos vamos a organizar como equipo de trabajo para alcanzar los objetivos que hemos planteado a través del charter. Entonces ahí sí tenemos que entrar en todo lo que sería la gestión, que será hablar de recursos, de los materiales necesarios, de los insumos, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, es el equivalente a construir el edificio, empezar a ver cuándo llega la grava, la arena, los cimientos, ¿no? La obra. Y además, nosotros sabemos que aunque hayamos hecho una propuesta de dinero por cierta cantidad del proyecto, tenemos que tener una claridad cómo van llegando los recursos. Sí, claro. Y para esos momentos tenemos que saber qué es lo que vamos a adquirir con esos recursos, ¿no? Porque si estamos hablando de $1,000,000 de pesos por el proyecto, pues no nos vamos a gastar en la primera semana, ¿no? Entonces vamos a tener claridad en qué se gasta la primera semana, la segunda semana, etcétera, etcétera, y considerando inclusive todo lo que implica desarrollar el proyecto y además todo lo que implica el contratar gente especializada para desarrollar el proyecto. Yo ahí te quiero hacer una pregunta que me viene a la mente en alguna experiencia que tuve de un arquitecto que se dedicaba a construir, aunque no es exactamente lo mismo, pero decía que había como 3 formas de armar los proyectos en cuanto a costos, ¿no? Decir, mira, te cuesta tanto, o sea, vamos a pensar, la purificadora me va a costar X cantidad de dinero, y porque estamos pensando que quede lista para tal fecha, y para tal fecha este es el precio fijo y ya no habría variaciones, y yo como cliente te contrato ese precio y tú me dijiste que te iba a salir en 100,000 pesos y no me puede salir con que después va a salir en 120, ¿no? Entonces, una forma de cotizar o de plantear esa parte del proyecto es decir, este es el precio fijo. Otra forma en la que trabajan los arquitectos es decir, mira, arrancamos la construcción y si tú en el camino le quieres ir haciendo modificaciones, es decir, no, siempre sí quiero el azulejo azul, ¿no? No, siempre sí quiero otro cuartito, ¿no? Vamos a moviendo los presupuestos flexibles y tú vas pagando las diferencias y aquí no hay compromiso. Y otra es por costos variables, ¿no? O sea, yo no me comprometo, yo digo que ahorita cuesta 100,000, pero si mañana suben el acero y pasado el ladrillo salió más caro y demás, pues hay un margen de variación que no es controlable. O sea, tú asumes el riesgo, yo lo asumo. Y
¿Cuál debiera ser, en el caso de desarrollo de proyectos de emprendedores, por ejemplo, de lo que deberíamos de contratar? Sí, bueno. Porque sí estás de acuerdo que hay un riesgo ahí, ¿no? Claro que sí. Justamente, inclusive bajo esta metodología, se habla de un capítulo muy especial que se llama el control de riesgos. Esa parte que está dedicada al control de riesgos tiene que ver con que este documento que entre nosotros entregamos, finalmente ningún proyecto acaba tal cual. Siempre existen modificaciones a lo largo del proceso. Eso es algo muy interesante de considerar, porque los seres humanos casi por naturaleza pretendemos que las cosas son fijas e inmutables y que no van a variar nunca y que así va a ser, y que si me dijiste, digo una tontería, te quiero para toda la vida, va a ser para toda la vida y no va a haber variaciones en el camino. Y en los proyectos de trabajo pretendemos lo mismo, ¿no? Sí. Si ahorita puedo estar ganando X cantidad, no estoy tomando las variaciones que pueda haber en el tiempo por competencia, porque hubo nuevos productos, porque yo dejé de cumplir con ciertas normas de calidad, y entonces esto me ciega un poco, ¿no? En cambio, estableciendo como un criterio de riesgo, pues me permite recobrar cordura y decir, bueno, esto puede variar en el tiempo, ¿no? Sí. Y tengo que prevenir, tengo que ser previsor de algunas de estas variaciones. Sí. Pero, a ver, no entendí. ¿El control de riesgos no debiera venir previsto desde el charter? Sí. O sea, no, desde el charter no debiera yo decirte, claro. En mercadotecnia tenemos grados de probabilidad, ¿no? Y de certeza, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues más 5, 10, ¿no? ¿Existe lo mismo aquí? Sí, existe. Sí. Inclusive los tiempos de ejecución del proyecto tienen esto que tú dices, su más, su menos. Tenemos que calcular los tiempos óptimos, los tiempos más pesimistas, etcétera, y el tiempo probable, real, ¿no? Entonces, de tal forma que el cliente tenga un escenario. Claro, y también nosotros como desarrolladores de proyectos debemos tener esa holgura, tanto en recursos, tanto en materiales, etcétera. ¿Eso está aquí en esta parte de planeación? Sí, en la parte de planeación debemos considerar todo eso porque hacemos todos esos cálculos y digamos, tenemos que presentar, ¿no? Entonces hay forma de movimiento, pero es con base a los compromisos del charter. Lo que vaya a resultar en el camino por los cambios que quiere el cliente o las modificaciones o lo que fuera adicional, pues lo natural es que se tenga que añadir y ajustar a los costos, etcétera, y a los tiempos, porque de repente empieza la mano de obra y a la mera tú dices, no, es que siempre sí quiero que no sea de 2 metros, sino de 4, y eso te está variando los costos y los tiempos de toda la obra. De toda la obra. Si recapituláramos hasta ahorita, bueno, regresando del corte comercial. Del corte comercial. Vamos ahorita a hacer un corte comercial y regresamos más aquí con el Cruz, en 8 horas para triunfar.